Buenas tardes. Comenzamos con el biólogo Jorge Alcántara Delgado. Es biólogo microbiólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios y un diplomado para la implementación de sistemas de gestión de la calidad. Especialista en recursos genéticos y coordinador técnico del componente Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Es miembro técnico del Grupo Técnico de Bioseguridad de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Representante designado por el Ministerio de Agricultura como titular ante la Comisión Multisectorial de Asesoramiento bajo el marco de la Ley número 26811, ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años. Con experiencia en la utilización de herramientas biotecnológicas para la caracterización molecular y conservación in vitro de recursos fitogenéticos, con capacitación en diversos países en donde tienen implementados y operativos marcos nacionales de bioseguridad, focalizados a análisis riesgosos y detención de organismos vivos modificados, entre otros. Luego continuamos con la reseña curricular del doctor Jesús Tirado Estrada. Tiene una experiencia profesional en 28 años como fiscal desde su ingreso en 1985. Desempeño profesional en las fiscalías de Huelva, Sevilla, Secretaría Técnica y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Tribunal Superior de Justicia de Madrid y actualmente en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Ha participado en el International Visitor Leadership Programs del Departamento de Estados Unidos. Ha coordinado y dirigido técnicamente 3 conferencias internacionales de alto nivel: la Europe Justice de la ciudad de Santander en el 2000, la Conferencia Internacional sobre el Ministerio Público Europeo en Bucarest el año 2002 y el Congreso Iberoamericano de Ministerios Públicos en Madrid el año 2003. Ha sido miembro de redes de cooperación judicial internacional. Ha participado en la creación, formación y coordinación de la red interna del MF de Cooperación Judicial Internacional año 2002-2004. Tiene amplia experiencia en docencia, conferencias, ponencias, congresos y seminarios nacionales e internacionales, y particularmente en actividades y programas de formación, misiones de fortalecimiento institucional del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal en Europa del Este e Iberoamérica. Ha sido profesor colaborador del CEJ, ha sido profesor colaborador del prestigioso máster en propiedad intelectual de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Es tutor de Practicium de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III y de la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene 2 comparecencias parlamentarias en el Senado el año 2001 y el Congreso de Diputados el 2003. Tiene reconocimientos destacados, una medalla al mérito policial el año 2006, una propuesta del Consejo Fiscal del año 2003, para la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Es autor de 56 publicaciones en España y en el extranjero. Y en la actividad relacionada con la materia intelectual e industrial, el fiscal en mención tiene una reseña en especialización en materia de propiedad intelectual e industrial, desarrollando diferentes actividades relacionadas con el mismo tema, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel, en España, que es su ciudad de origen, fue miembro fundador del Grupo de Trabajo de Constitución de la Comisión Nacional Antipiratería, en la que vino participando durante los ejercicios 1998 y 1999, en la que destacó particularmente por su apoyo con aportación de soluciones a la problemática expuesta por los representantes policiales en relación con el ejercicio de sus intervenciones, en la persecución de los fenómenos delictivos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Propugnó e intervino decisivamente en la modificación del artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se operó en la Ley
38 del año 2002, del 24 de octubre, para posibilitar la realización de primeras diligencias de prevención y aseguramiento en los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, con objeto de minorar las dificultades para la validez de las actuaciones policiales en ausencia de denuncia inicial cuando estos delitos no eran perseguibles de oficio. Fue llamado en su calidad de experto cualificado en la materia a comparecencias en el Congreso de los Diputados del 12 de mayo de 2003 ante la Subcomisión para el Estudio de Medidas contra la Piratería en Bienes y Derechos Protegidos por la Propiedad Intelectual. Ha venido así desarrollando una permanente labor de formación en materia de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, dirigida a jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la que habría de destacarse su actividad de dirección de cursos, impartición de conferencias e intervención en seminarios, así como de publicaciones de trabajo en la materia. Así, cabría subrayar entre ellas las siguientes: dirección de cursos de formación, director de los 4 cursos sobre protección penal de la propiedad intelectual, tipología delictiva y problemas prácticos, primera, segunda, tercera y cuarta ediciones, organizados por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y la Fiscalía General del Estado, y celebrados en Madrid durante los días 2 y 3 de junio. Asimismo, ha impartido conferencias en encuentros jurídicos y policiales, como los delitos relativos a la propiedad intelectual, análisis de los artículos 270 a 272 del Código Penal, ilícito civil e ilícito penal en los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, problemática práctica en torno a la responsabilidad civil, así como los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, aspectos procesales de la investigación y encauzamiento de la delincuencia económica e informática, aspectos legales y jurisprudenciales en los delitos informáticos, la actuación del Ministerio Fiscal en los delitos contra la propiedad intelectual, aspectos legales y jurisprudenciales relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, mención específica a la problemática derivada del uso de redes telemáticas. Bueno, a nivel internacional, tiene una amplia experiencia, pero bueno, sin más preámbulos, le damos inicio a la conferencia con un fuerte aplauso. Empezamos con el señor biólogo Jorge Alcántara. Adelante, no sé si prefiere acá en la mesa o en el estrado, donde guste. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Sí, esto es... Okay. Buenas tardes, gracias doctor Binatea por la invitación y gracias a todos ustedes por estar presentes en esta presentación. Yo soy Jorge Alcántara, coordinador técnico del componente Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria del INIA, del Ministerio de Agricultura, y mi función básicamente está dirigida a implementar los marcos legales relacionados con la regulación de organismos biomodificados o transgénicos a nivel nacional, tomando como base las referencias internacionales de la cual el país o el Perú es parte. La presentación la voy a dividir en 2 escenarios, un escenario dirigido a mi función, la regulación en transgénicos, y un segundo escenario dirigido a la regulación para el acceso a recursos genéticos, que es también parte de la solicitud dada por el doctor Binatea para transmitirles a ustedes. No soy muy especialista en el segundo escenario, es decir, en la regulación para el acceso, pero voy a transmitirle la información que me dejó el ingeniero Cigüeñas, él actualmente está fuera del país, para poder dárselas a ustedes. Espero poder llegar en el segundo escenario de una manera adecuada hacia ustedes. Y si no es así, solicito se me disculpe por ello. Básicamente, los temas que voy a tratar en el primer escenario están dados ahí, unas definiciones básicas, que es agricultura y biotecnología, que son organismos biomodificados o transgénicos, el estado actual en el mundo de los cultivos genéticamente modificados, algunos avances en los mecanismos de regulación y algunos comentarios finales.
La biotecnología moderna, seguro que han escuchado mucho de ella, es básicamente la aplicación de técnicas relacionadas al uso de la tecnología del ADN recombinante. El ADN es el ácido desoxirribonucleico que está presente en todas nuestras células y que es la fuente hereditaria de nuestras expresiones fenotípicas y genotípicas. Y básicamente la biotecnología moderna utiliza este ADN con el fin pues, de aislar genes que son parte de ellos, identificarlos y transferirlos a organismos receptores para obtener nuevos productos y servicios. Es decir, se generan nuevas combinaciones de material genético donde se expresan nuevos productos o nuevos servicios, a diferencia del mejoramiento genético convencional, que es parte también de la tradición agrícola donde se obtienen variantes genéticos, pero a través del uso de metodologías de mejoramiento genético clásico. Un organismo biomodificado es cualquier organismo que contiene un nuevo genoma modificado a través del uso de la biotecnología moderna con la aplicación directa de ADN foráneo o extraño. Y un organismo biomodificado agropecuario forestal es el que está relacionado con la agricultura y la ganadería. Paralelamente al desarrollo de esta tecnología se crearon mecanismos que controlen o regulen su uso con el fin de evitar posibles riesgos asociados a la salud humana, animal, posibles efectos adversos que pudiesen ser generados frente a la biodiversidad y el medio ambiente. Estos mecanismos o procedimientos están enmarcados dentro de lo que se denomina bioseguridad, que básicamente son los procedimientos, son los mecanismos, son las estrategias que se definen y se implementan justamente para evitar cualquier posibilidad de daño que fuese generado por la aplicación de la biotecnología moderna o del uso de la ingeniería genética. La agricultura más o menos se dice que tiene una data o una historia de 10.000 años. Es decir, la agricultura no es reciente, la agricultura se inició desde que el hombre utilizó parte de las plantas, parte de los animales para obtener un producto o un bien que le fuera ser útil en su alimentación. La ciencia viene evolucionando conforme pasan los años, conforme se descubren nuevas tecnologías informáticas, nuevas tecnologías genéticas, nuevas tecnologías de secuenciación que nos permiten pues de una u otra manera identificar genes y con ello pues trasladarlos a organismos receptores con el fin de obtener nuevas variantes. La transformación genética es solo una de las herramientas biotecnológicas que actualmente se vienen utilizando. Y pues el ser humano viene utilizando estas herramientas desde hace muchos cientos de años con el fin pues de obtener lo que les manifesté anteriormente, nuevas variantes genéticas o tradicionales. La biotecnología se define como el uso de un organismo vivo o parte de ellos para obtener un nuevo bien o servicio. Y básicamente está dirigida para dar solución a problemas específicos que se presentan frente al uso cotidiano o humano. Las aplicaciones de la biotecnología están dirigidas a aplicaciones en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el sector ambiental, en salud, en industria. Es decir, la biotecnología ahora está presente en todos los escenarios que uno pueda o podría visualizar. La biotecnología agrícola tiene una serie de herramientas que son utilizables ya en Perú, aunque tenemos un poco de atraso en relación con otros países, pero ya venimos esforzándonos y tratando de implementar nuevas formas de biotecnología con el fin de obtener nuevos productos y servicios. Las herramientas que mayormente utilizamos son la micropropagación in vitro de plantas con la finalidad de obtener plantas libres de virus y con ello aumentar resistencias o rendimientos, bioproductos de cultivos celulares, es decir, se utilizan células como biofábricas para obtener diferentes productos agroindustriales o farmacéuticos, diagnósticos a través de la identificación y generación de kits para determinar posibilidades de enfermedades o daños frente a plagas, banco de germoplasma in vitro donde se colecciona material genético fuera de sus centros de origen o fuera de sus hábitats ecológicos de donde se generan, vacunas recombinantes, biofertilizantes, bioplaguicidas, marcadores moleculares y clonación de genes de interés, es decir, yo ubico una secuencia de ADN dentro de un genoma, la expreso y si me es de interés comercial, farmacéutico, agroindustrial, la traslado a un receptor y con ello obtengo fenotipos de interés y lo que se denominan actualmente y para el sector es una alternativa tecnológica, los cultivos modificados con nuevas características, los que se denominan cultivos transgénicos o genéticamente modificados.
Para nuestra legislación, el término utilizado que es sinónimo de transgénicos son los organismos biomodificados, pues que son aquellos que se han obtenido con la utilización de la ingeniería genética y donde se les ha insertado un nuevo gen que les permite expresar de manera estable y continua un fenotipo que antes no lo expresaban. Los transgénicos están presentes, como le dije anteriormente, en la alimentación, en la salud, en los procesos agroindustriales. Básicamente en la alimentación a través de enzimas, a través de levaduras, microorganismos que se utilizan pues, para diversos fines y procesamientos alimenticios. El 70% de todos los alimentos que ustedes pueden ver en un estante de Plaza Vea, de Wong, etcétera, contienen organismos biomodificados o contienen parte de ellos. Es decir, ya estamos con los organismos biomodificados y los consumimos desde hace cerca de 17 años, cuando se liberó el primer tomate Flapsar, genéticamente modificados. Y pues también hace más de 2 décadas que utilizan bacterias, levaduras, hongos genéticamente modificados, que se utilizan como potenciadores o complementos biológicos que facilitan algún proceso agroindustrial, y con ellos pues obtienen yogures, quesos, embutidos, panes, cerveza, vinos, entre otros aspectos. El futuro del alimento son los alimentos biofortificados, es decir, se están generando o ya se han generado procedimientos y se están obteniendo variantes genéticas donde se incorporan genes que permiten fortificar un determinado producto o una determinada planta. Por ejemplo, ahí les pongo el golden rice, que es un arroz dorado que tiene insertos tres genes que le permiten expresar vitamina A dentro de su contextura fenotípica. Estos arroces son dorados, por eso el término de golden rice, y básicamente están dirigidas a poblaciones o a ciudades que son carentes de vitamina A, básicamente África y Asia, y con ese fin se tiene el objetivo de mitigar esta carencia y con ello pues coadyuvar en dar solución a ese problema. En relación a la salud, muchos de los fármacos, la gran mayoría de fármacos, vacunas, entre otros medicamentos ya contienen organismos biomodificados o han sido generados a partir de ellos. Por ejemplo, hasta hace muy poco la insulina que se utiliza para mitigar los efectos de la diabetes eran extraídos de órganos de muertos, y ello conllevaba un serio riesgo porque este tipo de sustancia acarreaba sustancias complementarias que pudiesen de una u otra manera ser dañinas para el organismo que recibía este tipo de insulina. Actualmente se utilizan microorganismos recombinantes, ya que permiten de una manera mucho más segura y pura obtener este tipo de fármacos y transferirlo a los donantes o a los que están sufriendo este tipo de enfermedades como la diabetes. También se está trabajando mucho en la obtención de, por ejemplo, conversaba con el doctor, en Argentina las vacas transgénicas que producen hormona del crecimiento humano a través de la inserción dentro de su genoma de genes humanos. De esa manera pues se agiliza, se flexibiliza y se acortan los tiempos de obtener este tipo de fármacos o medicamentos que son muy costosos, pero que con este tipo de procedimientos o tecnologías baja de una manera sustancial los costos respectivos. En salud pues se viene una serie de productos y bienes y servicios asociados con el uso de la ingeniería genética, básicamente dirigidos a combatir enfermedades que se presentan no solo en humanos, sino también en animales y plantas. En procesos agroindustriales se está trabajando mucho en la generación y ya se tienen microorganismos que están dirigidos pues, a generar hormonas, enzimas u otro tipo de bioproductos que permiten facilitar algunos procesos de teñimiento, por ejemplo, o de desteñimiento de telas, por ejemplo, en los procesos textiles. Ustedes recuerdan quizás este famoso pantalón Stonewash, que era lavado en piedra. Actualmente se utilizan ya no este tipo de lavado, sino unas enzimas que son generadas por organismos biomodificados, microorganismos, que les permite obtener ese teñido tan especial que tienen. Entonces ya los procesos a través del uso de estas tecnologías se van facilitando y los tiempos de obtención de los bienes y servicios se van acortando. El mundo actual, o estado actual en el mundo de la presencia de cultivos genéticamente modificados es una línea ascendente. La adopción de esta tecnología a nivel mundial es impresionante. Yo quiero aclarar antes que todo que mi intervención acá no está a favor de esta tecnología ni en contra.
como regulador ponemos la información de la cual disponemos y la transferimos hacia ustedes y a otro tipo de público donde también llegamos. Eso por favor que quede claro. Entonces esta tecnología tiene una visión o una tendencia ascendente, debido prácticamente a que muchos informes indican que de los beneficios potenciales de la misma. Ahora los beneficios, ¿cómo se comprueban en nuestra realidad? Pues evaluándolas realmente si son reales o no, frente a lo que indican los reportes. Estas dos exposiciones ya las tiene el doctor Vinatea y estoy seguro que las va a transferir a ustedes. Yo voy a tratar de avanzar un poco más porque son un poco extensas. Acá vemos, por ejemplo, cómo los países o el mundo está adoptando este tipo de tecnología. Ya son hasta el año 2010 160 millones de hectáreas, o sea, casi el 8% de toda la extensión agrícola es sembrada con este tipo de cultivos. Y básicamente a nivel sudamericano los países que son mayores productores de este tipo de organismos son Brasil, Argentina, ya entró también Bolivia, Chile es un exportador de semillas transgénicas, Paraguay, Uruguay. Sí. Ya, vamos a interrumpir un segundito, que están llegando nuestros amigos, los fiscales de Estados Unidos de Norteamérica. Un aplauso para ellos, por favor. Falta un visitante más. Falta todavía un visitante más que ya los voy a presentar. Sí, son los señores fiscales Robert Lindman y Sebastián Gilmanovich, que nos visitan en la reunión que ya les mencioné hace un momento. Y hagamos que se sientan a gusto. A ver, después también está presente también en la sala otro visitante también distinguido que vamos a contar con él. Y vamos a contar con él más adelante en otra exposición, que es el doctor Aurelio López Tarruela Martínez, que es profesor titular de propiedad intelectual de la Universidad de Alicante. Él actualmente está haciendo trabajos acá en Perú. Adelante. Y él organiza cursos de posgrado en la Universidad de Alicante, es profesor titular de la Universidad de Alicante. Él también más adelante nos va a deleitar, no hoy día, sino en otra oportunidad, porque él está de profesor visitante acá en Lima, y ya la próxima semana o la siguiente nos va a dar una exposición también. Bienvenido. Entonces sigamos por favor con la exposición. Gracias, doctor. Entonces, acá les ponía una gráfica, una diapositiva donde vemos cómo estos cultivos han sido adoptados por los diversos países a nivel del mundo. Y en Sudamérica, básicamente, los países que aún no adoptan esa tecnología son Ecuador, Perú y Venezuela. Perú con su moratoria, Venezuela con una moratoria constitucional y Ecuador también con una moratoria constitucional, pero que ya ha entrado a una fase de revisión por parte del señor presidente Rafael Correa. Básicamente los cultivos que se comercializan a nivel mundial son 4, soya, maíz, algodón y colza, y las características que han sido introducidas con expresiones nuevas son tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos y características en genes apilados, es decir, tienen una mezcla tanto de tolerancia como de resistencia. Ahora voy a entrar a los marcos regulatorios en bioseguridad. Básicamente el enfoque o los escenarios son 3, el marco internacional, el nacional y el sectorial, para el sector del cual estoy representando. La base legal internacional se ampara o aterriza en el Convenio sobre Diversidad Biológica, que fue aprobado en el año 93 a través de la Resolución Legislativa 26181. A partir del Convenio de Diversidad Biológica se generan un protocolo base, que es el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que el Perú lo ha firmado y ratificado, y un protocolo suplementario que está dirigido a la responsabilidad de compensación por cualquier daño que pudiese ser comprobado y generado a partir del uso de organismos biomodificados a nivel internacional o mundial. Y esto Perú sí lo ha firmado, está en consulta la ratificación.
A nivel nacional, la base legal tenemos la ley 27104, que fue aprobada en el año 99, que es la ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología. Su reglamento aprobado en el año 2002 a través del decreto supremo 108-2002. El decreto supremo 012, que aprueba la política nacional del ambiente bajo el ámbito del Ministerio del Ambiente, es una política transversal, holística. Y en el año 2011 se aprueba la ley 29811, que es la ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos biomodificados al territorio nacional por un periodo de 10 años. Su reglamento ha sido aprobado en noviembre del año 2012 y estamos en una fase de implementación. La base sectorial, es decir, para agricultura, está focalizada o está aterrizada en el decreto legislativo 1060 y su respectivo reglamento. Uno de los vacíos de la 27104 es que no imponía infracciones y sanciones, es decir, si se comprobaba algún efecto adverso o se comprobaba alguna infracción, no se podría sancionar porque la ley 27104 no lo preveía. Entonces, en los decretos legislativos que se dieron en marco de la adopción del TLC con Estados Unidos, se aprueba el decreto legislativo 1060 para el INIA, que le faculta a imponer sanciones bajo el ámbito de su competencia. Y es ahí donde encajamos con la 27104 y se nos permite a partir de ahí tipificar las infracciones y con ello pues imponer las sanciones que se consideren pertinentes. El reglamento sectorial fue aprobado en el año 2011, fue un reglamento que fue bastante criticado, no sé si recuerdan, fue con la gestión del ministro Rafael Quevedo, y el cual pues sufrió una serie de críticas debido a que, más que todo, nosotros lo decimos, desconocimiento más que otra índola. Paralelamente, con el decreto 034 se modifica la conformación del grupo técnico sectorial incorporando al Ministerio del Ambiente como parte de los representantes que analizarían las peticiones o solicitudes para actividades con organismos biomodificados. Y en el año también 2011 se dictan normas complementarias justamente para complementar los marcos legales antes señalados, el decreto supremo 011, que básicamente el sector, y más adelante lo voy a explicar, establecía líneas base y básicamente mecanismos para la detección de OBMs a nivel nacional. El decreto supremo 003 fue derogado con la ley 29811. La normativa internacional, el protocolo, el convenio sobre la diversidad biológica básicamente indica a las partes que se deben generar protocolos para regular el uso seguro de la tecnología del ADN recombinante o la ingeniería genética. El protocolo de Cartagena sobre diversidad biológica básicamente tiene como objetivo garantizar un nivel adecuado de protección frente al uso de organismos biomodificados y se centra principalmente en los movimientos transfronterizos. Pero bajo el ámbito de su aplicación no solo está el movimiento transfronterizo, sino el tránsito, la manipulación y la utilización de todos los OBMs que puedan tener algún efecto adverso frente a salud humana, biodiversidad y medio ambiente. Estos son los componentes del protocolo de Cartagena, se designan autoridades nacionales competentes, hay un proceso de notificación de información, hay análisis de riesgos, decisiones en base a los análisis de riesgos, tratamiento de la información confidencial, en comercio hay mucha información confidencial que debe ser protegida y la discrecionalidad nacional, es decir, los reglamentos pueden ser o muy drásticos o muy flexibles. El protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur básicamente está dirigido, como les digo, a implementar el artículo 27 del protocolo de Cartagena, es decir, es un hijo putativo del protocolo de Cartagena y está dirigido a responsabilidad y compensación por daños que pudiesen ser generados frente al uso de organismos biomodificados. En el ámbito nacional, la 27104, la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, básicamente tiene el objeto de normar la seguridad de la biotecnología a nivel nacional y regula 11 actividades: investigación, producción, introducción, manipulación, transporte, almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, uso confinado y liberación de organismos biomodificados. Bajo el ámbito de la Ley 29811, es decir, de la moratoria, de estas 11 actividades son excluidas ahora tanto la producción como la introducción o liberación de organismos biomodificados al medio ambiente. El reglamento de la 27104 básicamente designa a los órganos sectoriales competentes. Para el sector agricultura es el INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria, para el sector pesquero es el Viceministerio de Pesquería y para el sector salud es la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Salud. Nosotros vemos todo lo que son organismos agropecuarios o forestales, el sector del Viceministerio de Pesquería ve todo lo que son organismos hidrobiológicos,
y el sector salud todo lo que son alimentos para consumo humano, básicamente. Y parte de las funciones de los órganos sectoriales competentes, en este caso el INIA, es generar el reglamento interno del sector. El reglamento interno lo generamos en el año 2011, pero fue derogado con la ley 29811. Actualmente estamos reformulándolo y armonizándolo con el marco actual vigente, con el fin pues, de obtener un reglamento sectorial que permita regular las exclusiones dadas por esa ley, que más adelante les voy a indicar. Los grupos técnicos sectoriales son las médulas de los órganos sectoriales, es decir, están conformados por representantes de instituciones técnicas que van a analizar las solicitudes o peticiones que les permita obtener una autorización o un registro de las actividades que utilicen organismos biomodificados a nivel sectorial. Básicamente el grupo técnico sectorial de agricultura está conformado por el INIA. En ese entonces era el INRENA, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, hoy es la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. El SENASA también es parte del grupo técnico sectorial y el YAP era hasta antes de la dación del Decreto Supremo 034, ahora ha sido reemplazado por el Ministerio del Ambiente, es decir, ya los sectores que están involucrados en las aplicaciones de la biotecnología moderna tienen representantes en el grupo técnico sectorial. Y aparte hay representantes de universidades y expertos invitados frente a cada caso que se presente. Las funciones del grupo técnico sectorial básicamente son emitir informes técnicos basados en los análisis de riesgos frente a solicitudes o peticiones que requieran ser autorizadas con el uso de organismos biomodificados, entre otras que ustedes ven ahí, y también están facultados para elaborar directivas internas de procedimientos técnicos frente al uso de estos organismos. La ley de moratoria, esta es la estructura, no voy a ampliarme mucho más voy a detallarles el reglamento de la ley de moratoria. Tiene esta estructura básica, de la cual pues, se rescata la generación de líneas base, la Comisión Multisectorial de Asesoramiento y la Autoridad Nacional Competente y Centro Focal Nacional, que es el Ministerio del Ambiente. El decreto 008-2002, el MINAN, es el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley de la moratoria. Y básicamente les voy a detallar los aspectos un poco más interesantes, quizás sin dejar de lado los demás. El reglamento designa a las entidades encargadas de la vigilancia y ejecución de las políticas y conservación. ¿Y cuáles son estas entidades? Está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, la Dirección General de Asuntos Ambientales, SUNAT, Aduanas y la OEFA. Indica la promoción de la investigación, es decir, se generarán instrumentos para fortalecer los mecanismos que estimulen la investigación científica, y esto lo coordina y lo está implementando el Ministerio del Ambiente con el CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se crea la Comisión Multisectorial de Asesoramiento, en ella participamos representantes de 17 instituciones, hemos tenido ya 2 reuniones ordinarias, complementarias con la reunión de implementación, y ya se ha generado el primer informe de implementación de la moratoria para ser elevada al Congreso de la República. Tiene también previsto implementar 2 programas y 3 proyectos especiales, un programa de conservación de los conocimientos tradicionales que está a cargo del Ministerio del Ambiente y un programa de biotecnología y desarrollo competitivo que está a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria, y a la vez tiene 3 proyectos especiales, uno para fortalecer los mecanismos de bioseguridad de las instituciones que están involucradas en ella y un proyecto especial para fortalecer los mecanismos de investigación en biotecnología moderna. Está también enmarcada las líneas, es decir, tomar una foto de lo que tenemos. Nosotros somos centros de origen y de biodiversidad de muchas especies y básicamente las fotos o las líneas bases que se van a generar están dirigidas a maíz y algodón, que son los cultivos que están relacionados a las contrapartes transgénicas que ingresarían al país, pero de acá a 8 o 9 años. El control de los OVMs básicamente se dará en los puntos de ingreso del país y estará siendo implementado por el Ministerio del Ambiente, SUNAT, Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y la OEFA. Bajo este punto del control de los OVM se han dado 2 resoluciones ministeriales que son prepublicaciones de los procedimientos para el control de mercancías restringidas, la 156, y un par de guías para el muestreo de semillas importadas y detección cualitativa de OVMs, la 163.
Nosotros en estas dos resoluciones ministeriales hemos hecho llegar al ambiente observaciones técnicas. Tenemos algunas confusiones en cómo Inminan estaría implementando este tipo de procedimientos, básicamente en lo que se refiere a la detección cualitativa. Bueno, es un término un poco técnico, pero ellos van a utilizar tiras reactivas. Las tiras reactivas son kits anticuerpo antígeno cualitativos, es como esas tiras que se utilizan para diagnosticar embarazos. La mujer introduce la tira en una muestra de orina y ve si hay 2 rayitas, embarazada o posible embarazo, y eso lo comprueba luego con una muestra de sangre. Lo mismo acá, de un lote de importación de semillas, el MINAN o la OEFA o SENASA va a obtener una muestra, va a hacer un machacado y va a introducir una tira reactiva específica para un determinado evento transgénico. Y si es positivo, pues todo ese lote podría ser rechazado y la compañía importadora pudiera sufrir una sanción que bordea los 10.000 UITs, o sea, son sanciones bastante drásticas. Y eso está conllevando a que algunas compañías importadoras de semillas convencionales estén paralizando algunas importaciones debido a que estas tiras no son tan seguras, las incertidumbres son bastante elevadas y los riesgos de falsos positivos están asociados a las mismas. Entonces las importadoras, con el fin de evitar cualquier sanción no deseada, tenemos ya un comunicado de una importadora oficial que ya ha paralizado la importación de semillas de maíz, y eso pudiera estar asociado frente a un escenario hipotético de una posibilidad de desabastecimiento de semillas de maíz. Nosotros dependemos lamentablemente de las semillas de maíz. Como le digo, importamos cerca del 60% de grano de maíz y cerca del 90% de soya. Entonces, si se nos limita o se nos corta esta disponibilidad de semillas de maíz, pues nuestra dependencia va a aumentar. Y ustedes saben cómo la vulnerabilidad de comercio exterior varía en cuanto a la disponibilidad de grano de semillas asociadas a la seguridad alimentaria, básicamente. E indica la implementación de laboratorios acreditados a través de normas ISO 17025. Esta implementación de acreditación es sumamente cara, pero en fin, han emitido una resolución ministerial en el cual pues se dan los lineamientos para la acreditación de los laboratorios. Y la acreditación de laboratorios está focalizado a tipo de procedimiento y a tipo de tecnología que uno va a utilizar. Y uno de los aspectos importantes está dirigido a las infracciones y sanciones a través de la OEFA, es el organismo evaluador y fiscalizador ambiental. Y ya se ha dado un proyecto de decreto supremo donde se tipifican las infracciones y escala de multas y sanciones. Y como le decía acá, el riesgo es que al utilizar, y estos son escenarios hipotéticos, tiras reactivas y de un positivo, una compañía importadora puede subir una sanción bastante drástica. La normativa sectorial, básicamente el reglamento de bioseguridad pues nos permitía regular todas las actividades con organismos biomodificados y sus productos derivados, asociados a implementar áreas donde pudiera existir la presencia de hotspots, lo que denominamos presencia de elevada diversidad genética, donde nos pudiera permitir el registro y el control de semillas transgénicas, lo que ya se viene implementando ahora, pero de otra manera, donde se aplicaban estándares y condiciones de bioseguridad para las acciones de investigación y donde pues se verificaba una posible no desviación de uso, es decir, yo importo grano para alimento pero lo utilizo como semilla, ocasionando un riesgo para el agricultor o para el consumidor final. Este decreto 003 que les mencionaba fue derogado, pero básicamente estamos utilizando la misma estructura a excepción de las dos actividades que están moradas, es decir, la liberación intencional al ambiente o el ingreso de semillas. Esta es la estructura del reglamento que venimos trabajando, aún con el grupo técnico sectorial, esperamos terminarlo a finales de año, siendo muy optimistas, y esperamos pues que con ello podamos cumplir las exclusiones dadas por la ley 29811. Las exclusiones de la ley de moratoria son 3, excluye actividades con organismos biomodificados para investigación, excluye actividades de importación de commodities que estén compuestos en su totalidad por organismos biomodificados o contengan parte de ellos, y excluyen productos fármacos. Es decir, si bien es cierto nos permiten alimentarnos de ellos, pero no se nos permite que se siembren. El decreto 011, que es una norma complementaria del sector agricultura, básicamente está dirigida a establecer líneas base
implementar un laboratorio de detección de OVMs. En el INIA ya tenemos un laboratorio de detección de OVMs que nos está permitiendo ya dar servicios a empresas que están exportando specialties, es decir, maíces morados, harinas de maíces morados a diferentes zonas. Y las autoridades competentes de esos países receptores les exigen un certificado de no presencia de OVMs. Entonces nosotros tenemos implementado un laboratorio ya que nos permite emitir esos certificados de la no presencia de OVMs frente a este tipo de exportaciones. Yo le decía al doctor Vinatea que sería importante también, me atrevo a recomendarles, puedan darse una tarde o una mañana de visitar nuestros laboratorios y con ello tener un acercamiento mucho más directo a estas tecnologías que estamos utilizando, tanto para la detección como para la investigación. Este es el primer escenario que quería cubrir en relación a los organismos biomodificados o transgénicos. Como les digo, estas presentaciones quedan y esta es una presentación un poco más consistente, un poco más llena de palabras, pero en fin voy a tratar de darles los puntos más críticos en relación a la legislación nacional sobre acceso a los recursos genéticos. Una introducción, el Perú es un país megabiodiverso y como tal pues su megabiodiversidad, los conocimientos tradicionales asociados a ella o los conocimientos intangibles están siendo protegidos ahora a través de muchos mecanismos legales, tanto nacionales como internacionales. Desde el año 2001 al año 2005 el INIA realizó y ejecutó un proyecto de conservación in situ, es decir, hizo un monitoreo muy rápido de la biodiversidad presente en todas nuestras regiones biodiversas y con ello pues se obtuvieron registros tanto in situ como ex situ. Alguna definición es un acceso, es una variedad de planta o animal o de microorganismo que es obtenido y del cual se obtiene un beneficio tanto en su uso como en su aplicación. Un banco de germoplasma es una infraestructura física que conserva o mantiene colecciones de material genético que es utilizado para los programas de mejora. Un recurso biológico es un recurso que contiene recursos genéticos y un recurso genético es un recurso que puede ser utilizado potencialmente para obtener un determinado valor frente al uso del mismo. En INIA nosotros tenemos un Banco Nacional de Germoplasma que alberga 37 colecciones y cerca de 17.000 accesiones. En sus 3 estaciones experimentales el INIA conserva estas colecciones tanto en costa, sierra y selva. Esto pues, y como les decía anteriormente, suscitó toda una serie de procedimientos legales que están dirigidos a proteger estos recursos genéticos. Antes de la década de los 80 los recursos eran de libre acceso, pero debido a una serie de planteamientos políticos y técnicos se creyó conveniente establecer mecanismos para protegerlo. Y es así que en el año 96 la Comunidad Andina de Naciones aprueba la decisión 391, que es el régimen común sobre acceso a los recursos genéticos, y regula los mismos. A través del Decreto Supremo 003 se genera el reglamento para el acceso a los recursos genéticos a nivel nacional. Estas son las normas asociadas al acceso a los recursos genéticos. Y básicamente el MINAN es la autoridad normativa en materia de acceso a los recursos genéticos y a la vez existen 3 órganos competentes para su regulación: el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre, para silvestres, el INIA para domesticados y el Ministerio de la Producción, el Viceministerio de Pesquería para hidrobiológicos. Básicamente la estructura de un acceso a recursos genéticos está enfocado en un contrato de acceso que tiene una serie de requisitos y de los cuales el accesatario debe cumplir. Se complementa también con contratos accesorios y básicamente con un contrato de acceso marco. Es decir, la estructura para acceder a un recurso genético está justamente basado en estos contratos marco, accesorio y el contrato de acceso. El INIA ya viene trabajando un acuerdo de transferencia de material genético que permite a los investigadores, a los centros de investigación acceder a recursos genéticos netamente para investigación, es el más flexibilizado, facilitado. Los objetivos y funciones del Instituto Nacional para este caso es básicamente regular el acceso a los recursos genéticos y tiene una serie de funciones. Y las actividades pues son la evaluación de los aspectos técnicos de una solicitud, la evaluación de los mismos frente a una determinada actividad de investigación o comercialización, entre otros aspectos.
La Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología viene implementando estos marcos legales a través de un componente de regulación para el acceso de recursos genéticos. Es así que ya se han otorgado algunas autorizaciones para acceder a este tipo de recursos. Se ha autorizado las colectas de ají, se ha autorizado las colectas de tomate, se están evaluando y analizando 2 pedidos de la Universidad Cayetano Heredia para obtener comercialmente productos derivados de maca y de yacón. Se viene trabajando solicitudes de acceso para un tipo de frutal de selva que es la cocona, y se está trabajando una aplicación comercial para el caso de maca fermentada para una compañía que está trabajando con empresas japonesas. También se han dado autorizaciones provisionales para investigación al Centro Internacional APAPA para que acceda a microorganismos asociados con rizósferas agrícolas en diversas plantas de papa y camote. Estos son algunos formatos que se vienen implementando, los formatos de contrato marco, contrato accesorio. Es decir, se ha venido trabajando mucho este tema porque es sui generis, no antes se contaba con ello, ahora se ha tenido que implementarlo de una manera asociada a nuestra realidad. Se vienen evaluando aspectos técnicos relacionados al acuerdo de transferencia material, netamente para investigación. Se han dado muchas autorizaciones para ese tipo de actividades. Estos son los formatos para el acuerdo de transferencia material genético, netamente dirigido a investigación, las cartas de compromiso que firman las compañías, los centros de investigación nacionales e internacionales. Se han realizado una serie de eventos de capacitación, se han elaborado y generado directivas internas, un flujograma. Se han participado en diferentes grupos técnicos, tanto nacionales como internacionales, para implementar este tipo de procedimientos, pero así como se viene trabajando en la implementación, se han identificado algunos vacíos o obstáculos que impiden un acceso facilitado de parte del investigador. Eso se viene trabajando actualmente con los órganos ejecutores y administradores y con el Ministerio del Ambiente, y básicamente pues lo que se quiere es facilitar un acceso, pero esta facilitación enmarcado en los marcos legales tanto nacionales como internacionales. Y yo lamento este apresuramiento, pero estos temas son bastante extensos, se trató de resumirlos y espero que con las presentaciones que queden para ustedes logren al menos extraer los puntos críticos. Disculpen por la demora y el tiempo muy apresurado. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestro expositor. Bueno, a continuación vamos a escuchar la exposición del doctor Jesús Tirado, fiscal del Tribunal Español del Tribunal Constitucional. Es la intervención penal y protección de la propiedad intelectual. Un aplauso, por favor, para nuestro expositor. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Muchísimas gracias a los organizadores de este módulo de formación de jueces en propiedad intelectual por acogerme hoy aquí. Es para mí un honor y un orgullo y una gran satisfacción poder compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre la experiencia española en la persecución de estos delitos y el tema de la intervención penal. Quisiera agradecer también la presencia de los ilustres colegas norteamericanos, fiscales Lippmann y Kirmanovich, y manifestar mi profunda envidia respecto del profesor López Tarulla, porque parece que se va a quedar bastante tiempo en Lima, ¿no? Cosa que a mí me gustaría. La verdad es que cada vez que vengo a Lima disfruto muchísimo de todo, comida, amabilidad. De verdad que para mí es pues una satisfacción estar aquí. Insisto, busco trabajo. Si alguno tiene una oferta laboral o que me pueda permitir permanecer más tiempo en Lima, pues yo lo agradezco. Bien, dicho esto, también quiero agradecerle su presencia porque, dada la hora y las circunstancias, sé que mañana y pasado me han dicho que tienen ustedes, por lo menos los del sector público, vacaciones, con lo cual podría haberse ido perfectamente ya para anticipar pues un merecido descanso, y están aquí con nosotros para escuchar estos temas que a veces son áridos, pero muy interesantes y estratégicos. Y bueno, en cuanto a lo que es el objeto de mi intervención, hay una ponencia por ahí repartida, tienen 116 folios de información sobre esa experiencia española.
espero que no tengan ustedes que encontrarse en la dura tesitura de leérsela, pero si alguno está interesado ahí, creo que tiene una información bastante completa y yo desde luego no les amenazo con reproducírsela oralmente en este momento. Me gustaría acotar mi intervención a los temas que sean de su interés y por eso incluso, quizás rompiendo un poco el formato, les animaría a que si quieren hacer preguntas, observaciones, críticas, discrepancias con respecto de lo que yo pueda estar manifestando, pues insisto, les animo a que lo hagan porque estoy abierto a ello y me parece mucho más interesante y más enriquecedor de lo que yo les pueda dar aquí. Pero bueno, obligado a dar una especie de pequeña sinopsis, les diría, para empezar, que lo primero que debemos plantearnos los operadores del sector justicia es si hace falta una intervención penal en este tipo de infracciones o vulneraciones a la propiedad intelectual. Y esta pregunta la lanzaría al foro ni siquiera, no de una manera retórica, sino que me gustaría provocarles a que me levantaran las manos los que consideren que la intervención penal no es ajustada, o no es necesaria, o no es imprescindible. Porque evidentemente cualquier intervención penal tiene que reunir esos requisitos de intervención mínima del derecho penal, ¿no? Que si hay otros medios más eficaces, por vía civil, por vía administrativa, para acometer un fenómeno, deben ser ellos preferidos a lo que es la intervención del proceso penal, de los operadores penales, en cuanto que los sacrificios o los derechos e intereses que están en juego podrían verse seriamente afectados. ¿Creen ustedes que hace falta la intervención penal en este tipo de vulneraciones? El silencio suele ser tomado como asentimiento, en cuyo caso yo no tendría que seguir hablando. Pero por si acaso alguno no habla, pero piensa que no hace falta la intervención. Si me permite, ya que usted invitaba a todos los escuchas, y aquí soy alumno suyo también. Efectivamente, aquí en el Perú el Ministerio Público ha venido rechazando varias denuncias penales, por ejemplo, interpuestas por las sociedades de gestión colectiva, en lo que es utilización de obras en locales permanentes, en música, considerando que pese a ser un delito, ¿no? Tipificado en el Código Penal, que es la comunicación pública no autorizada, diciendo que debe presentarse ante Indecopi o en la vía civil, ¿no? Aplicando el principio de mínima ratio, ¿no? Y es un tema que aquí se está debatiendo, sí, claro. Muchísimas gracias, pero entonces sí que tengo que hablar, ¿no? La verdad es que, lógicamente, para tomar una decisión al respecto, sobre circunstancias concretas, nos tendríamos que parar a pensar en qué tipo, o frente a qué tipo de piratería, o frente a qué tipo de infracciones o vulneraciones a la propiedad intelectual nos estamos encontrando en la actualidad. Y en este aspecto a mí me gusta distinguir entre lo que es la piratería física y la piratería digital. ¿Cuáles son las coordenadas en las que se están dando los fenómenos de vulneraciones de derechos a la propiedad intelectual? Pues yo creo que desde luego en el ámbito físico nos encontramos con lo que podríamos denominar una ingente ola de piratería, que va siendo desplazada en algún momento en determinados países por las vulneraciones de tipo digital o a través de Internet, pero que aún tiene una presencia importante, por ejemplo, en situaciones, no solo en España, sino también aquí en su país. Desde luego yo la he visto en los polvos azules, la he visto en el Hueco, porque me he pasado por allí, y casi que es una realidad presente y, si no tolerada, casi tolerada. Pero ¿sabemos realmente lo que hay detrás de eso? ¿Somos conscientes de con quién estamos cooperando, incluso cuando compramos algún tipo de producto falsificado? Miren ustedes, desde luego en la Unión Europea existe una clara conciencia de que el fenómeno que está detrás de ese tipo de compras, que parecen pues inocuas, es un fenómeno que hay que atajar decisivamente
desde muchas perspectivas, porque desde luego nos enfrentamos a una actividad industrializada y que está en manos o en la que se ha instalado una delincuencia organizada transnacional, generalmente toda delincuencia organizada es transnacional, e incluso organizaciones mafiosas y criminosas que antes se dedicaban al tráfico de drogas o que se siguen dedicando al tráfico de drogas o a la trata de blancas o al tráfico de trabajadores, de seres humanos, están derivando sus esfuerzos a las vulneraciones de propiedad intelectual porque, si me permiten la expresión, los palos que reciben de la policía en este ámbito, este tráfico de drogas, trata de blancas o tráfico de personas, son de tal calibre que les generan grandes pérdidas. Y empieza a ser mucho más rentable dedicarse a las vulneraciones de la propiedad intelectual porque ahí, con costes irrisorios, dado a la utilización de modos industrializados en la producción de ese tipo de productos, obtienen muchísimas más ganancias y además con un coste de impunidad muy alto. De manera que la respuesta del sistema penal es tan escasa que realmente conviene invertir en vulneraciones a la propiedad intelectual para enjugar pérdidas que esas mismas organizaciones criminales tienen en otras parcelas del crimen. De manera que nos encontramos ante auténticas empresas del crimen con departamentos especializados que se dedican luego al blanqueo también, pero que utilizan redes de distribución que antes se empleaban para otro tipo de actividades delictivas. Esto no es algo que yo les pueda decir aquí y ustedes se puedan creer o no, sino que está recogido en diversos documentos que maneja la Unión Europea. En la ponencia tienen ustedes, por ejemplo, lo que expresa el Libro Verde relativo a la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, que fue presentado por la Comisión Europea el 15 de octubre del 98, o la propuesta de directiva del Parlamento Europeo del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Les leo muy brevemente lo que subrayaba la exposición de motivos de la propuesta de directiva. Decía: la lucha contra este fenómeno tiene una importancia trascendental para la comunidad, se refiere a la Comunidad Europea. Califica estas actividades infractoras como una verdadera amenaza para el orden público por cuanto se ha demostrado que se corresponden en cierta medida a la delincuencia organizada que encuentra en estas actividades un medio poco arriesgado de reciclar y blanquear fondos procedentes de otros tráficos ilícitos, entre paréntesis armas, drogas. Asimismo, tras reflejar que se han convertido en actividades casi industriales, se destaca cómo ofrecen a los infractores perspectivas de notable provecho económico sin excesivo riesgo y constata que parecen incluso haberse convertido en actividades más atractivas que el tráfico ilícito de drogas porque pueden obtenerse elevadas ganancias potenciales sin riesgo de sanciones jurídicas importantes. Por ello, estas actividades practicadas a escala comercial resultan ser un vector y un apoyo para la delincuencia, incluido el terrorismo. Se ha detectado que determinadas células de terroristas de ideología islámica y yihadista se han dedicado a este tipo de vulneraciones para obtener fondos con los que financiar sus acciones terroristas. Y probablemente la población, el ciudadano, no se da cuenta de a lo que está contribuyendo, pero este es el fenómeno. Encontramos con una delincuencia organizada, grupos organizados que están dedicándose a este tipo de actividades por estas razones que hemos mencionado y que además, como toda organización criminal, en este ejercicio de este tipo de actividades se está generando un vector de crecimiento de delincuencia anexa y conexa. Estos grupos organizados se pelean por los territorios, realizan secuestros, hay homicidios, porque están peleando por la tarta importante de ganancias que se produce en este ámbito. Pues bien, tenemos ya no solo una actividad de agresión o vulneración de los derechos de propiedad intelectual, sino que además se está generando esa delincuencia anexa, conexa y pluriofensiva, que no solo atenta contra el bien jurídico protegido en este caso, sino que está
lógicamente generando una extensión de ofensividad a diversos bienes jurídicos que afectan, si quieren ustedes llamarlo así, más directamente o son visualizados más claramente por los ciudadanos. Y si nos encontramos con que hay que luchar contra este fenómeno, ¿es posible hacerlo con acciones puramente civiles o administrativas? La respuesta la pueden dar ustedes mismos. Frente a las mafias, frente a la delincuencia organizada, hay que utilizar los instrumentos típicos de lucha contra esta clase de criminalidad. Los instrumentos que implican técnicas policiales como el agente infiltrado o la utilización de especiales técnicas de actuación policial, insisto, contra este tipo de grupos. Los beneficios que generan son tan altos que por eso pueden dedicarse a estas labores, además, insisto, con usos industrializados, porque hace falta tener, si nos paramos a pensar, por ejemplo, en las películas, en los DVDs o los CDs o DVDs, es necesario, lógicamente, tener tostadoras que vayan reproduciendo eso a nivel industrial, es necesario tener impresoras industriales para las carátulas, es necesario generar canales de distribución de todos esos productos, es necesario trasladar los productos desde donde se producen hasta donde están los consumidores, generar una red, y es necesario generar departamentos de tratamiento de las ganancias obtenidas y los blanqueos posteriores. Bueno, pues eso, frente a eso, una demanda civil o una actuación e intervención administrativa se revela absolutamente insuficiente. Y por eso dentro de la Unión se habla de la necesidad de que los Estados se doten de todo un arsenal de posibilidades de actuación contra este tipo de vulneraciones. Una batería de instrumentos que pasan por la intervención penal y unas sanciones suficientemente disuasorias y armonizadas. Es decir, que todos los Estados más o menos traten el fenómeno de una misma manera, de forma que hace falta una acción concertada internacional. Bien. Y nos queda referirnos al otro aspecto, a la piratería digital, o la que podemos llamar la que se produce en el entorno de Internet. En el entorno de Internet puede haber una mera reproducción de lo que es una piratería física, es decir, que se establezcan, por ejemplo, portales en los que al final lo que se hace es una venta online de productos físicos, o bien lo que puede haber es una vulneración de los derechos de propiedad intelectual a través de toda una tipología florida de vulneración de esos derechos. Es muy difícil en cada caso y en un tiempo tan corto hacer referencia, como digo, a las múltiples variedades que nos encontramos, ¿no? Pero lo que hace Internet, porque permite una distribución instantánea y mundial de esos productos, es evidentemente generar un impacto demoledor sobre los derechos de los titulares de esos bienes. Y en muchas ocasiones quizás no valoremos hasta qué punto eso significa un impacto también sobre las posibilidades de creación de puestos de trabajo de esas industrias culturales, la cantidad de impuestos que dejan de percibir los estados, que pueden dedicar esos dineros a escuelas públicas, a mejorar la sanidad, la red de carretera, los transportes, es decir, en favor de los propios ciudadanos y para que su país, porque cada país aumente evidentemente unos ingresos que pueda destinar a actividades que redunden en beneficios de sus ciudadanos. Y nos encontramos además con que, quizás porque no valoramos suficientemente lo que cuesta crear un producto de esos, acabemos minusvalorando cuál es el impacto. Pero lo cierto es que en cualquier caso las tipologías delictivas casi todas se producen de manera anonimizada.
Es decir, que debido a la falta de una regulación adecuada, me atrevería a decir, del registro de los dominios en Internet, nos encontramos con que la mayoría de los registros se efectúan con datos falsos y además se ubican en países distintos de aquellos donde se acaban produciendo los efectos respecto de las obras intelectuales. De manera que, en definitiva, al final lo que hace falta es una cooperación judicial internacional, porque para detectar dónde van las corrientes monetarias que obtienen como beneficios los que a través de las páginas web o los sitios web están vulnerando los derechos, hace falta una investigación que va más allá de las posibilidades de actuación de una intervención civil o una intervención administrativa. Porque normalmente el lucro se obtiene a través de los banners de publicidad, a través de micropagos, a través de obligar a los usuarios de esas obras o que quieren acceder a esas obras intelectuales a registrar sus datos si se venden esos datos, porque se comisiona a los que vulneran esos derechos para que suban a Internet determinadas obras audiovisuales y a mayor calidad, mayores accesos, mayor número de accesos, mayor retribución, porque al final hay que ir a dónde llegan los pagos que hacen las empresas que se publicitan a través de banners o de cualquier otra manera su empresa en esas páginas, y entonces es necesario de nuevo acudir a investigaciones criminales, insisto, para averiguar la auténtica titularidad de las cuentas donde llegan esa corriente monetaria, esas ganancias, y eso implica de nuevo la cooperación judicial internacional, y eso implica de nuevo comisiones rogatorias, y eso implica de nuevo una actuación que va más allá de las posibilidades de actuación de una acción civil o una acción administrativa. En Europa, para evitar en general las vulneraciones masivas de derechos de propiedad intelectual en la red, en Internet, se han intentado idear mecanismos de algún modo que podríamos denominar sustitutivos de la intervención penal, si no sustitutivos, al menos aplazadores, y por las razones que quizás dé tiempo de mencionar, y si no, a lo largo del debate entraré en ellas. Saben ustedes que ha habido una serie de iniciativas, a veces copiando algunas ideas o tomando algunas ideas de la intervención en Estados Unidos, que han establecido mecanismos en los que hay un órgano administrativo que acaba ejerciendo una función de disuasión respecto de las conductas de vulneración de esos derechos que realizan o bien los usuarios o bien los intermediarios, generalmente intermediados e intermediarios en este tipo de actuaciones a través de sitios o páginas web en Internet. Las iniciativas modelos son las de Francia y Gran Bretaña, la de Francia, la ley Hadopi, y la británica, la ley de economía digital. En ambas se establecen unos sistemas que podríamos llamar de respuesta gradual, que pretenden mandar un mensaje pedagógico respecto de los usuarios, es decir, de aquellos que o bien se descargan o bien acceden online y visionan en streaming este tipo de obras, o escuchan obras musicales o obras audiovisuales que son en este momento, digamos, las más afectadas por las actuaciones de piratería. Y el sistema francés va en la línea de un sistema que se llama de 3 avisos. Un primer aviso que se dirige, y está basado sobre una obligación que tiene, muchas gracias, sobre una obligación que tiene todo abonado a una línea de Internet, que es la de velar porque su línea no sea utilizada para la comisión de ilícitos contra los derechos de propiedad intelectual o industrial. Es decir, si uno tiene un servicio de acceso a Internet, debe velar porque nadie
utilice su línea para vulnerar esos derechos. Y hay un primer aviso que se produce por correo electrónico. Si se reitera la conducta a los 6 meses, hay un segundo aviso que, además del correo electrónico, utiliza una comunicación certificada postal, y un tercer aviso diciendo, si se reitera en un año la conducta de vulneración, que puede ser sancionado, incluso se puede acudir a la vía penal. Y hay multas que para las personas físicas individuales pues están sobre los 1.500 euros y para las personas jurídicas van sobre los 7.500 euros. En el caso de Gran Bretaña, a partir de la iniciativa de los titulares de derechos de propiedad intelectual, estos pueden dirigirse a los proveedores de servicio para que anonimizadamente, mejor dicho, identifiquen las IPs de aquellos que pueden ser vulneradores o que se están detectando que vulneran los derechos. Las posibilidades son al final de imposición. Bueno, los titulares pueden acudir al juez para desanonimizar, es decir, para conocer quiénes son las personas que están tras esas IPs, pero en cualquier caso los proveedores de servicios están obligados a advertir a sus abonados que están vulnerando, después de un informe, digamos, de evidencia que se está produciendo esta vulneración, y deben adoptar determinadas medidas, bien de ralentización, bien de bloqueo o de interrupción del servicio de Internet para aquellos que están, digamos, abusando, ¿no? Si se disminuye la capacidad de bajada o la velocidad, evidentemente se le está impidiendo realizar esas vulneraciones en cuanto al tipo, sobre todo, de las descargas. Pues bien, estas medidas, a pesar de que se iniciaron con la idea de generar un alto número de resultados, que iba a ser muy disuasorio para la población, pues no se han revelado suficientemente efectivas. El intento español va en la línea no de ir contra los usuarios, sino contra aquellos que puedan facilitar que los usuarios vulneren esos derechos, y por tanto va sobre todo contra va a generar las posibilidades de bloqueo o retirada de contenidos vulneradores favorecidos por sobre todo intermediarios o enlazadores. Pero lo que ha ocurrido, lógicamente, es que el órgano administrativo se encuentra con la situación a la que me refería anteriormente, es decir, que los registros de dominio están efectuados con identidades falsas, que los auténticos administradores de esas webs aunque estén en España, están actuando a través de sitios que han ubicado o en Estados Unidos o en otros terceros países, y evidentemente para averiguar la identidad de los auténticos responsables hay que ir, pues el órgano administrativo no tiene capacidad de llegar a esa identidad, dado que no puede utilizar la cooperación judicial internacional en ese ámbito, porque no existe prácticamente al margen de la Unión, y la única manera sería acudir, como digo, a la cooperación judicial internacional. De manera que si en el entorno de Internet tampoco las medidas de acción civil ni las medidas de acción administrativa funcionan, al final lo que nos queda es la necesidad de la intervención penal. Esa sería una primera conclusión al respecto. Las modalidades o tipologías de posibles vulneraciones, como digo, son extraordinariamente variadas, pero sobre la base de estas actuaciones, lo que ha sucedido en España es que existe un gran problema, sobre todo respecto de determinadas situaciones, sobre todo las que han generado los que se llaman enlazadores. Aquellos que supuestamente en sus páginas solo ofrecen enlaces y después de hacer un clic en los mismos se accede a los contenidos vulneradores de obras audiovisuales, obras musicales, etcétera, etcétera.
La situación en España ha sido muy compleja y no me voy a detener en explicársela, lo tienen en la ponencia por escrito, pero básicamente, amén de una regulación que podría denominarse escasa, hemos tenido una circular generada. Una circular es un instructivo del fiscal general del Estado que dio en el año 2006, que ha servido, que contiene errores notables y que ha servido o ha sido utilizada para generar una cierta impunidad por parte de estas actividades de intermediación o de enlazadores. Si ustedes tienen interés les explico por qué, pero el hecho es que ahora en la reforma en ciernes que existe de los delitos de propiedad intelectual, el punto de mira se establece en España en realidad respecto de las conductas infractoras que se producen en el visionado online, es decir, el streaming. Prácticamente no se trata ya de que las conductas preocupantes en España sean las de la piratería física o las de las descargas, sino las de este visionado online. Y lo que se ha hecho es seguir una recomendación de la propia, se hizo un anteproyecto de reforma del Código Penal que fue presentado, porque es obligatorio en nuestro país, al Consejo General del Poder Judicial, a informes del Consejo General del Poder Judicial y a informes de la Fiscalía General del Estado. El Consejo Fiscal recomendó que se castigase el facilitar el acceso, porque las 4 conductas básicas que se castigan son las del plagio, las de la distribución, la reproducción, la distribución y la comunicación pública. Y la duda era si los enlaces están entre las conductas de comunicación pública. Duda que permanecerá hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un tribunal que está en Luxemburgo, decida si eso es comunicación pública o no en una cuestión prejudicial que le ha planteado un tribunal sueco. Pero entre tanto se produce o no esta resolución de la duda por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cierto es que en la jurisprudencia menor española hay resoluciones para una dirección u otra. Por jurisprudencia menor me refiero a la que se genera por órganos que están por debajo del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no suele conocer de este tipo de delitos por las penas imponibles y normalmente las sentencias acaban siendo puestas, si acaso, a través de los recursos de apelación por las audiencias provinciales. Pues bien, hay audiencias provinciales como la de Madrid, en algunas de sus secciones, que considera que eso no es comunicación pública y está al margen del delito, y hay otras como la de Vizcaya, una sentencia, la 530/2011, que dice que eso sí que es comunicación pública. En cualquier caso, insisto, la Fiscalía General ha recomendado al Gobierno que en el anteproyecto se castigue el facilitar el acceso, además de las 4 conductas correspondientes, y lo cierto es que la versión posterior a ese informe recoge esa propuesta, la positiviza y además incluye un subtipo agravado que castiga a lo que se denominan los enlazadores avanzados, esos que no realizan una búsqueda neutral o no facilitan enlaces para una búsqueda neutral, sino que hacen una referenciación de contenidos, es decir, que, por ejemplo, respecto de las obras audiovisuales, acaban haciendo una relación de películas, incluyen la carátula, hacen una sinopsis, etcétera, etcétera, que probablemente ustedes conocerán por su experiencia profesional. De manera que, estando pendientes de esos temas, sí que se han definido otras situaciones de tipología como claramente penales, o se han introducido en el concepto de comunicación pública por decisiones de cortes nacionales o cortes supranacionales, como la que le mencionaba anteriormente, por ejemplo, considerando comunicación pública lo que es una retransmisión por Internet del contenido de televisiones terrestres, incluso en aquellos sitios para los que esas televisiones se exponen en abierto, por ejemplo. Y en relación con las conductas a las que se refería el doctor Ugarteche, desde luego en España existen condenas por ese tipo de actuaciones, porque se consideran perfectamente incluibles en el tipo penal. Para ser muy breve, el gran problema, que no creo que sea solo en España,
es que la aplicación o la experiencia aplicativa en la normativa de los tipos penales está condicionada por una serie de factores. Y el principal factor es, desde luego, lo que podría denominarse la dependencia conceptual de estos tipos respecto de normativa extrapenal. Es decir, cuando uno analiza el contenido o la redacción de los tipos penales que se contienen en los artículos 270 y siguientes de nuestro Código Penal, lo primero que se advierte es que es imposible aplicarlos, integrarlos o interpretarlos sin acudir a una normativa que está fuera del Código Penal, porque los conceptos relativos a lo que es una reproducción, una distribución o una comunicación pública, evidentemente son conceptualmente dependientes de lo que disponen esas normas extrapenales, que además están conformadas no solo por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, sino también por toda una normativa a nivel internacional o supranacional me refiero al ámbito de la Unión Europea, o internacional, sobre todo determinada por los denominados ADPIC, los acuerdos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituyen una de las patas del sistema de la Organización Mundial del Comercio. Y esa normativa está siendo constantemente renovada y genera una complejidad añadida para el aplicador generalista, es decir, para el fiscal o el juez que normalmente actúa en los procedimientos penales. Y esa complejidad es la que en ocasiones le hace cuestionarse la propia intervención penal, porque no queda claro, no tiene claro, y hay que decir que esto es una materia también de formación y concienciación, dónde acaban unas conductas o unos ilícitos, los ilícitos civiles, y dónde comienzan los ilícitos penales. Porque también existe la idea en España generalizada y de poco rigor y poco profunda, si me quieren ustedes entender en el sentido técnico jurídico, de que hay una justaposición entre esas esferas de protección. Y esto no es así realmente, porque se puede distinguir entre lo que es objeto de protección a nivel penal y lo que es objeto de protección a nivel civil. Les voy a poner un ejemplo, aunque sé que este tema puede exceder de su interés. El 270 del Código Penal castiga a quien plagie, reproduzca, distribuya o comunique públicamente una obra literaria, artística, una obra intelectual, en todo o en parte, sin contar con la autorización de los titulares o sus cesionarios de los derechos. Pues bien, si uno se va a la Ley de Propiedad Intelectual española, ya se advierte que aunque pueda haber una coincidencia en el objeto material de protección, tanto a nivel civil como penal, aunque pueda haber unos sujetos pasivos que también pueden ser identificados, los titulares de los derechos de propiedad intelectual son evidentemente los perjudicados, no existe una coincidencia en cuanto a las esferas de protección penal y civil, porque dentro del contenido de los derechos de propiedad intelectual, artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, se distingue entre facultades morales o personales y facultades patrimoniales o de explotación. Y respecto de las facultades personales, de todas las que menciona la Ley de Propiedad Intelectual, como contenido de la propiedad intelectual, no están protegidas todas las facultades, y ni siquiera el plagio es algo que como tal término haya sido utilizado en la Ley de Propiedad Intelectual, sino que tiene que ver o está relacionado con el derecho a ser reconocido como autor de la obra. Pero no se protege tampoco en el Código Penal cualquier plagio, sino solo el que se realiza con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero. De manera que lo que se protege no es la facultad personal, sino una facultad personal en su dimensión patrimonial. Y respecto de lo que son las facultades patrimoniales, artículos 17 y siguientes de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, tampoco existe esa coincidencia, porque en el núcleo de los verbos utilizados para describir las conductas, que son los que definen la significación jurídica del tipo y que, por tanto, hacen referencia a los comportamientos prohibidos, se habla
de reproducir y distribuir públicamente cuando las facultades patrimoniales son 4, no 3. También está la facultad de la transformación y no se castiga al que transformare. Sí que se protege como objeto material la obra intelectual o su transformación, es decir, la obra derivada, pero como objeto material. Las conductas típicas están descritas en los códigos penales con verbos, de manera que no hay una coincidencia total tampoco con las esferas de protección. Lo que pasa es que el principio de intervención mínima se utiliza en muchas ocasiones para disfrazar criterios de cierta arbitrariedad. Cierta arbitrariedad que a veces está basada en la idea que les participaba antes, es decir, a menor formación, a mayor complejidad en la materia, menor acción penal. Porque realmente el juez o el fiscal no se encuentran cómodos con una materia que no pueden deducir directamente del Código Penal. Y estos tipos, evidentemente, aunque no sean tipos en blanco, están plagados de conceptos normativos que hay que integrar y aplicar, como les decía anteriormente, con la normativa extrapenal, que además, insisto, no solo es una normativa nacional, sino que también es comunitaria e internacional. Y por otro lado, si tuviéramos que hacer referencias a las dificultades prácticas, pues ya entraríamos en los problemas. No sé cómo estoy de tiempo para acabar. Bien, pues las periciales. Las periciales son algo básico, tanto en su dimensión técnico-jurídica como en su dimensión patrimonial. La dimensión técnico-jurídica es la que te acaba diciendo o te acaba identificando los elementos del tipo, pero incluso cuando se va a realizar una operación de investigación hay que definir qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, porque las periciales nos van a determinar unos resultados u otros. Pero, lógicamente, para tener buenas periciales tenemos que tener buenos peritos con una formación cualificada y eso no siempre ocurre en estas cuestiones. Con esto acabo y estoy a su disposición para cualquier pregunta, observación, crítica, discrepancia, incluso si me quieren insultar por haber acabado tan tarde, también pueden hacerlo. Muchas gracias. Hay una pregunta, un aplauso por favor, un aplauso. Hay una pregunta de que viene de la Corte de Ucayali, es la selva peruana. La pregunta es esta: ¿existe un tipo penal transfronterizo uniforme respecto a la piratería en su modalidad material o digital? De no ser así, ¿sería conveniente para reprimir tal práctica más eficientemente? Sí, sin duda la respuesta es sí, sin paliativos. Sí a que debería existir. Porque una de las medidas que anunciaba que la Unión está siempre, sobre la que está trabajando, es la armonización en ese arsenal de medidas penales. Si no tenemos las mismas medidas penales en todos los países, los países que tienen zonas de mayor lenidad atraen a los delincuentes para instalarse en ellos. Evidentemente, la única manera de afrontar este fenómeno es con una acción concertada internacional que va no solo en la línea de la intervención, el elemento dinámico, es decir, la posibilidad de la actuación transfronteriza, sino también en el elemento estático, es decir, en una norma o en unas normas armonizadas, que ante un mismo tipo de conductas generen unas semejantes sanciones. Solo así se puede afrontar este fenómeno con algún propósito de éxito. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? Esto también lo hago extensiva a las Cortes del Perú, sobre cualquiera de los dos temas, el primero y el segundo tema. Adelante, por favor, Araceli. Muchas gracias. Soy el señor Gino Helera, trabajo acá en la Corte de Lima. Quisiera hacer un aporte. Mi familia siempre hemos visto la forma de generarnos ingresos propios fuera de los trabajos que tenemos. Y la experiencia que tengo es, si los productos que se comercializan en el país,
el caso que mencionó el doctor, el DVD o los CDs, las empresas formales buscaran la forma de darlos a los precios que supuestamente las mafias lo proporcionan, ¿no? Pienso yo de que todos, teniendo un DVD, un CD o una pasta dental, una ropa de marca, eliminando la gran cantidad de impuestos y la ferocidad con que las empresas quieren obtener ganancias, por decirlo así, nosotros optaríamos por comprar los productos que son originales. Un ejemplo, acá en Lima, por ejemplo, si uno va a una casa mayorista que vende productos al por mayor y desea comprar una pasta dental, el precio por docena de esa pasta dental es mucho más caro que si yo lo comprara en una botica que lo está promocionando y lo da al precio por mayor. Me cuesta a mí una pasta dental, pongamos 6 soles, y esta botica que lo vende por unidad, pero lo da por oferta, me lo está dando a 3 soles. Y es una botica, es una empresa formal que lo da como promoción y la promoción dura como 3, 4 meses. Si vamos a hacer ese análisis, preferiría yo comprarle a la botica, que lo tiene a un precio súper rebajado, que comprarlo al precio por mayor. Y se ha dado el fenómeno de que muchas personas que se han enterado que el precio por mayor es más elevado que en la botica, compran en la botica 12 productos, 15 productos, y lo venden al por menor en sus tiendas, porque saben que en la botica está más barato que el precio por mayor. Entonces, las empresas, no sé si se han puesto a analizar si las empresas, dada la cantidad de pérdida económica que tienen ya varios años, porque acá en el Perú todo se está copiando, han analizado en bajar los costos, en bajar los impuestos, en bajar realmente toda esa producción gigantesca que tiene. Por ejemplo, esta empresa Blockbuster quebró acá porque simplemente los DVDs que vendían los precios eran demasiado altos. Un DVD original le estaba costando algo de 35 o 36 soles. Si era una película promocional recién venida, costaba 45 o 50 soles. Pero si uno lo compraba afuera, pues estaba a 5 soles, 3 soles, ¿no? ¿Y qué pasaba? Blockbuster al final, antes de quebrar, vendió sus películas a un precio pues de 10 soles, 12 soles. ¿Por qué? Porque ya la empresa quebraba. Si ellos vendieron ese precio, están obteniendo ganancia. Y si obtienen ganancia, pues obtienen ganancia tanto para quebrar la empresa como para eliminar el stock que tenían y salirse del país. Entonces, los precios son muy exorbitantes. En el caso, por ejemplo, de los libros de derecho nomás, o los libros de medicina, a diferencia de Colombia, con Chile, los precios son realmente mucho más cómodos en Colombia y en Chile que acá en el Perú. Un estudiante de medicina, para que compre un libro, por ejemplo, de biología molecular, pues está costando algo, pongámosle 200, 300 soles acá. En Chile cuesta la tercera parte o la cuarta parte. ¿Por qué? Entonces, no solamente es que la empresa formal quiere vender sus productos, sino que los precios son muy elevados, demasiado elevados. Entonces, pienso yo que no solamente es una política nacional, sino debería ser una política internacional que deberían abaratar los costos, porque si las mafias ganan reproduciendo libros, un libro pues de Paulo Coelho que cuesta 25 o 30 soles en Crisol, en la calle lo venden a 10 soles, y están ganando alguna barbaridad de dinero vendiéndolo a 10 soles porque el chico que camina en la calle vendiéndole los autos lo vende a 10 soles, él lo compra a 5 y el que lo produce lo vende a 3. Entonces, si se ve la ganancia, pues están ganando al 100% o 200% cada uno. No sé si las empresas se han puesto a pensar en eso, pero realmente sería un ataque descomunal contra la mafia, porque pensemos en la época en Estados Unidos de la venta de no alcohol, no licores autorizadas, cuando el Estado dijo que se vendieran los licores libremente, pues la mafia del alcohol se derribó. Lo mismo se podría hacer acá. Muchas gracias. ¿Me permite? ¿Algún comentario? Sí, un comentario. Le agradezco muchísimo su intervención porque pone sobre la mesa un tema interesante para evaluar. Yo no soy una empresa y no le puedo responder, lógicamente, pero voy a intentar responder según la experiencia española. Es evidente que cuando hay precios altos para determinados productos no son comprados, ¿no? Y
lo que puede generar que Blockbuster se vaya es que había otras empresas que vendieran los mismos productos a menos precio, o bien que esos mismos productos se vendieran a muchísimo menos precio también en el mercado ilícito, ¿no? Bien. Experiencia española. No estoy hablando de situación en crisis, estoy hablando de la España de la bonanza, con mucho dinero en general en manos de los ciudadanos, o al menos en un nivel de vida bastante alto. Si se podía conseguir, personas con alto poder adquisitivo, si podían conseguir algo a coste cero, lo conseguían. De manera que si uno, por ejemplo, con los productos audiovisuales, las películas, las rebajaba a 5 euros, que es un precio bajísimo para una película, y alguien podía verla u obtenerla, podía comprarla en la calle por 1 euro, una copia ilegal digital que más o menos viera de forma parecida, o podía descargársela a internet por coste cero, prefería el coste cero. De manera que la bajada de precios era absolutamente inútil, porque aquello que puedes conseguir a menor precio tiendes a conseguirlo a menor precio, aunque casi te lo regalen. Si a mí me dicen, me van a bajar el Ferrari a 10.000 euros, pero hay otro que vende Ferraris a 100 euros, yo compro el Ferrari de 100 euros, siendo que son parecidos, ¿no? O 500 euros, es decir. Pero bueno, a más, en este tipo de cosas, por el ejemplo que usted ha puesto, que es una obra audiovisual. En general, una obra audiovisual tiene un proceso de explotación. Aquel que arriesga su dinero para generar una película, que a veces tiene que hipotecar su casa o su empresa, porque cada día de rodaje le cuesta, vamos a poner, 1 millón de euros, necesita para recuperar su inversión un proceso de explotación con determinadas fases. Unos 3 meses iniciales en exposición en salas de cine, unos 6 meses después, pues igual lo necesita explotar con venta de DVDs o vendiéndolo a televisiones de pago condicionado. Luego necesita generar dentro de esa explotación que las televisiones en abierto les paguen sus derechos por echar esas películas, y eso en un periodo de 18 meses, 2 años. Pero si en el minuto 1 o incluso antes de estrenar la película en un determinado país, los usuarios ya disponen de esa película a coste cero, vía internet, todo ese proceso de posibilidad de explotación para recuperar la inversión se ha acabado. Hay que pensar, yo no sé si usted ha visto la película de Artist. No, bueno, pues una película que obtuvo un Oscar hace 2 o 3 años, no recuerdo muy bien. En esa película, usted piense, es una película que es una apuesta arriesgada porque es muda. Y hay unas actuaciones de unos actores y una banda sonora. Para la banda sonora, que es la que genera las emociones, hace falta una orquesta, un director, unas grabaciones, unos ensayos. Para la formación de cada músico de esa, no sé si tiene usted amigos, hijos, tal, que hayan estudiado música. Hay que comprarle, pues un chico que estudie violín. Hay que irle comprando violines que valen 500, 1.500, 2.000 euros, en función de cómo le vaya creciendo el brazo. Hay que llevarlo todos los días al conservatorio. Hay que pagarles profesores adicionales. Si mejora, hay que mandarlo a Austria, y si no tienes tanto dinero, a Eslovaquia o a algún sitio. Es decir, que eso lleva un coste, una formación y un trabajo. Para dar trabajo a ese señor músico que va a recibir un dinero y que además va a ingresar un dinero a la hacienda pública por su trabajo, etcétera, etcétera, multiplíquelo por todos los miembros de la orquesta, más el compositor, etcétera, etcétera. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Y claro, llega alguien que coge esa misma obra, la copia, la sube, pone sus publicidades
en la página correspondiente, con el banner que te deriva al casino o al mundo erótico o a venta online de productos informáticos, da igual. Se está ganando todo ese dinero con cero inversión. Mientras que le ha pasado al productor, el productor que ha arriesgado, ha hipotecado su casa, ha hipotecado su empresa, que tenía una serie de técnicos de sonido, de imagen, etcétera, que tenía que pagar, con un montón de familias que vivían de eso, todos esos están en paro. Y él se ha arruinado. No puede vender sus productos a determinados precios muy baratos. Puede venderlos o puede bajarlos hasta un determinado nivel, pero por debajo de ese nivel no crea, no produce, se dedica a otras cosas y se pierde la creación cultural. Entonces tenemos que valorar también ese aspecto. Es decir, la bajada de precios, cuando son desorbitados, tiene sentido y puede obtener beneficios, pero si el coste para los usuarios de esos productos es cero, van a acudir al coste cero. Cerrarán salas de cine, etcétera, etcétera. Es curioso porque en Colombia, en una conferencia de estas, alguien dijo, pues es que lo que pasa es que en Colombia no hay suficientes cines. Yo les digo, en España hay cines, o había muchísimos cines, la gente no tenía que ir a internet a ver películas, pero había coste cero, la gente va al coste cero. Sí, doctor Diego, a ver, de la Corte de Apurímac, quieren saber información sobre jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. ¿Dónde podrían acceder? Si por favor. Pues muy fácil, tribunalconstitucional.es. Marquen en Google. Tribunalconstitucional.es. Y ahí tienen un buscador donde tienen buscadores por texto libre y cualquier cosa. Bueno, ante todo felicitar la exposición tanto del biólogo Alcántara como del doctor Jesús Tirado, y simplemente decir, como en la experiencia que tengo también de 28 años combatiendo la piratería y difundiendo los derechos de propiedad intelectual, puedo señalar que no es que exista piratería porque los productos originales sean caros, sino es a la inversa. Los productos originales muchas veces son caros porque existe piratería. Cuando uno encuentra un libro barato en otros lugares es porque hay ediciones masivas de 10.000 ejemplares, ¿no?, por ejemplo, y aquí lamentablemente solo sacan de 1.000 en 1.000, porque con el temor de que sacan la edición de 1.000 y ya está pirateada, entonces no pueden recuperar sus costos, y por consiguiente los costos los tienen que recuperar en ediciones cortas a mayor precio. Es muy complejo el tema, por cierto, no quiero... El mercado también soluciona muchas veces por sí solo el tema de precios, ¿no?, que es lo que pasó también con Blockbuster. La piratería también evidentemente es un mecanismo del mercado, ¿no?, además del tema delictivo, ¿no? Y en la medida que existe una mayor cultura, en la medida que exista mayor conciencia de las personas y que los aplicadores del derecho, ustedes, ¿no?, apliquen teniendo en cuenta también la realidad social, por cierto, ¿no?, que la legislación sea también coherente, yo creo que vamos a avanzar en ese aspecto, ¿no? Y pues nada, simplemente nuevamente también agradecer aquí la presencia de los señores fiscales de la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica y también del profesor Aurelio, que lo vamos a tener en breve como expositor, ¿no?, que él está encargado conjuntamente con otros juristas ahí en España de los cursos de posgrado en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante, ¿no?, que ya también ustedes podrán postular a esos cursos de posgrado. Doctor. Sí, pues bueno, entonces gracias por estar presentes, gracias por visitarnos, al doctor Lippmann, a los señores Lippmann y Kilmanovich, ya quedan comprometidos para realizar el evento que ayer conversamos, ya
desde ya hay gran expectativa, todos están interesados. Y más, porque todavía hoy día estamos, por razones extra laborales, digamos, solo se ha reducido la audiencia normal. Y fuera de los presentes, solo estamos conectados con 6 cortes. Son 3 en la zona de la sierra, 1 en la selva y 2 en la costa sur. Pero normalmente es el triple de la audiencia de lo que tenemos ahora. No, pero como usted verá, no obstante todas las dificultades, que estamos ante un feriado largo, acá los tenemos, ya que por eso los invité, para que vean todo el interés que suscita en los jueces, personal, jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Perú, la propiedad intelectual. Así que este es un claro testimonio, una clara manifestación de que sí queremos ese evento y esperemos que se realice pues del mejor modo y lo más pronto posible, con vuestra ayuda, con vuestro apoyo. Y muchas gracias por estar acá. Igual reitero el agradecimiento por su visita al doctor López Taruya. Esperamos tenerlo acá también como expositor pronto en un tema que domine, que le interese. Debemos recordar que ya a partir de julio ya tenemos la propiedad intelectual frente a las nuevas tecnologías. Ese es nuestro nuevo tema, vamos a entrar en esa etapa. Y la siguiente es sobre el comercio electrónico. Así que son temas apasionantes, temas muy técnicos, lo que nos interesa. Por eso en estas últimas semanas hemos estado invitando a expositores, no abogados, no jueces, sino ingenieros. Ha habido la doctora Flora Luna, es un médico, nuestro amigo Jorge Alcántara, que es biólogo, porque como jueces tenemos que recibir todo tipo de visiones, ver la realidad de distintos puntos de vista, no solo el de legal, sino también desde el punto de vista de otras profesiones, así para tener una visión completa y poder tomar decisiones adecuadas, poder resolver los conflictos y dejar a la vez reglas a la sociedad, y con lo cual, tratándose de propiedad intelectual, estamos contribuyendo al desarrollo de la economía nacional, al desarrollo del país. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Bueno, finalmente, quiero agradecerle pues a Jorge Alcántara, nuestro biólogo, por su brillante exposición. Han visto que es un tema muy técnico, muy interesante. Lástima que el tiempo pues el tiempo es tirano y no podemos alargar más esto. Igual a Jesús Tirado, un amigo ya con que ya hemos compartido foros de este tipo anteriormente, acá en Lima, incluso hemos estado juntos en Madrid. Les agradezco infinitamente y quiero, aparte de despedirme de ustedes hasta la próxima semana, también agradecer por estar conectados a las Cortes de Ucayali, Apurímac, Ancash, Arequipa, Tacna e Ica. Bueno, que tengan un buen fin de semana largo y hasta la próxima semana. Gracias.